El proyecto se está desarrollando de la mano de FAMSI y financiado por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, de la Consejería ahora Macro, pero siempre había pertenecido a Justicia. Y os presento a los otros dos compañeros, falta uno, Juan Carlos, que está ahora mismo en Cuba, que también estamos trabajando directamente en el proyecto. Él es Paco Ramos, viene de la Federación Andalucía Acoge y ella es Raquel, es técnica de FAMSI. Por si no lo sabéis, de entrada, antes de que ella dé una explicación más amplia de lo que supone el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, pues es una asociación que aglutina a cerca de 200 ayuntamientos aquí en Andalucía y 6 diputaciones provinciales, más un montón de entidades colaboradoras, entre ellas la Federación Andalucía Acoge. El Ayuntamiento de Campillos es socio de FAMSI desde hace ya bastantes años y no solamente socio, sino que formamos parte de la Junta Directiva de FAMSI, llevamos la vocalía de Migraciones y Cooperación Internacional. Siempre nos persigue Migraciones y Cooperación Internacional por razones obvias que ahora luego veréis. Y bueno, vamos a empezar ya. Quien se vaya incorporando, pues nada, se agrega y vamos a comenzar, bueno, supongo que Raquel misma o Paco, como queráis. Hay una cosilla solamente. Como material impreso tenemos poco, ahora repartiré este libro, que fue de uno de los proyectos en los que estuvimos muy involucrados desde el Ayuntamiento de Campillos, como que yo formé parte, o formo parte aún todavía, porque aún sigue, del Comité Científico Europeo del proyecto AMITIE, que es de donde emanó esta publicación, y por primera vez se trataba de un comité científico que vinculaba, digo por primera vez en la Unión Europea, el trabajo de las migraciones, de la cooperación internacional y solidaridad y el trabajo de los derechos humanos desde el ámbito de lo local, porque lo normal es que siempre se habían trabajado de manera independiente. Desde el Ayuntamiento de Campillos siempre habíamos apostado, desde la primera hora en que se constituyó este servicio público, hace ya cerca de 15 años, porque no se podía trabajar el ámbito de la cooperación internacional y la solidaridad internacional sin tener en cuenta el hecho migratorio, sobre todo las migraciones transnacionales. No era algo que se asumiera ya no solamente a nivel de entidades locales, sino a nivel de la política internacional, la agenda política internacional. No era algo que más o menos a veces se mezclaba, pero no era algo que estuviera sobre la mesa como una hoja de ruta concreta y además como algo que se había demostrado que era así hasta prácticamente el año 2015 que comienza esto. Este libro es una de las publicaciones de este proyecto. Lo escribimos entre varios autores, Aminair, supongo que las personas que a lo mejor habéis escuchado hablar algo en materia de migraciones, pues es un referente a nivel internacional en Naciones Unidas, en la Unión Europea, igual que Javier de Lucas, Enrique Abunda, en fin, unos cuantos profesores y profesoras de las universidades aquí en Andalucía, un compañero, el secretario general de José Miguel Morales, de Andalucía Acoge, y yo también, pues de aquí del Ayuntamiento de Campillos, como Ayuntamiento de Campillos. Prácticamente han quedado muy pocos ejemplares, pero no os preocupéis porque aunque ahora os repartamos, que hay poquitos, está ya en formato digital y se puede conseguir a través de internet. O sea que os podemos pasar el enlace para que lo podáis descargar y podáis leerlo. Es una buena herramienta de trabajo, sobre todo porque significó un análisis y una propuesta de trabajo para desarrollar políticas desde lo local en materia de migraciones y sobre todo vinculándolas a cooperación internacional y a la defensa de los derechos humanos de las personas. Así que, bueno, más o menos os repartiré yo para que tengáis los servicios públicos, por ejemplo, también los grupos de la oposición. Está aquí representado el grupo de la oposición del Partido Popular, es el portavoz del grupo del Partido Popular. Sabéis que están involucradas diferentes concejalías en este proyecto y os pasaré el enlace para que podáis descargarlo tranquilamente. Y ya. Bueno, buenos días. Lo primero, soy Raquel Maza de FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios. Aunque Isa creo que ya ha contado, no me quiero comer tiempo del taller, un taller que contamos aquí con Paco Ramos, que ahora os lo va a introducir un poquito más, experto en esta temática de la Fundación Andalucía Acoge. Pero sí que os quería dar una pincelada un poquito, por lo menos de FAMSI,
porque bueno, a veces no se entiende como muy bien qué es esto, un fondo andaluz de municipios, ¿no? Es una ONG, una institución pública, bueno, es una asociación, somos 96 socios en este momento, ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, libremente quienes se asocian, y entidades colaboradoras. ¿Cuál es un poco el fin o la utilidad de FAMSI o de un fondo en general, ¿no? El fondo andaluz, está el fondo catalán, el fondo balear, hay varios fondos. Pues un poco el sentido que tiene es grandes y pequeños gobiernos locales poder trabajar en cooperación, así dicho, como bastante sencillo y rápido. Un poco es ordenar y unir todos esos esfuerzos, económicos o no, a nivel municipal para poder hacer y trabajar mano a mano con otras poblaciones en otros sitios. En concreto, ¿en qué sitios? Pues son fundamentalmente dos patas. Una es más cooperación internacional de desarrollo en distintos países, principalmente África y América Latina. Municipio a municipio siempre, se trabaja mucho con el saber hacer de municipio a municipio. Tradicionalmente después cada municipio, cada zona trabaja, por poner un ejemplo, Sevilla tradicionalmente trabaja con Cuba y en Cuba tradicionalmente se trabaja mucho temas de agua, de residuos sólidos, o no, pero bueno, un poco así. Y la otra pata que es más tema de educación al desarrollo, sensibilización, comunicación, etc. Ahí entraría, y es un trabajo más aquí, ahí entraría todo el tema que estamos trabajando de migraciones. No solamente ahí, en la primera pata también entra, pero bueno, en este caso trabajaríamos en esa segunda pata. El tema de migraciones, FAMSI lo trabaja pues casi que desde que nace, por el 2001, con más fuerza a partir del 2009 o así, con el proyecto de Amitié que comentaba Isabel. Y en este momento, y no me enrollo más, este proyecto que estamos haciendo es financiado por la Dirección de Políticas Migratorias y es el tercer año que trabajamos con ellos. Hemos querido hacer un poco una línea coherente, un primer trabajo más de formación a nivel online, más general, más práctico, ¿no?, de la experiencia de cada municipio, un segundo trabajo más internacional, un poco experiencias de un lado y del otro del charco, de distintos sitios, y este tercer proyecto que estamos ahora, que era un poco más aterrizar, en este caso en 3 comunidades en concreto. Una ha sido Campillo en Málaga, otra San Bartolomé en Huelva y otra Puerto Real en Cádiz. Aterrizar esta formación para técnicos y técnicas municipales que tienen que ver de alguna manera con la migración, y no siempre obligatoriamente tiene que ser el área de cooperación. No, la policía tiene que ver con migraciones, deportes puede tener que ver con migraciones, educación, sanidad. Entonces un poco esa formación a técnicos y técnicas de cómo trabajamos en esto, ¿no? Vengo de la Federación Andalucía Acoge, que somos una federación que llevamos 30 años trabajando en temas migratorios, y yo vengo a compartir con ustedes, ¿vale? Llega el San Benito el experto, y entonces claro, de repente se genera una expectativa de que este señor nos lo va a explicar todo y nos lo va a contar todo y nos va a dar todas las soluciones. No, yo vengo a compartir con ustedes y a contarles cosas y que ustedes me cuenten también, ¿de acuerdo? Lo primero que yo quisiera es que ustedes al menos me dieran su nombre, me dijeran de dónde vienen más o menos y qué le han contado que va a pasar hoy aquí, para saber cuáles son sus expectativas y ver dónde nos encontramos, ¿de acuerdo? Empezamos por donde queramos, por aquí, por aquí. Soy Miguel Ángel Herrera. Cuéntaselo todo, cuéntaselo todo. Me conocen ya. Soy Miguel Ángel Herrera, concejal de Juventud y Deporte, y bueno, lo que en principio venimos a escuchar, como me explicó Isabel por teléfono, mediante el correo de Paco, pues un taller para trabajar de forma transversal lo que es la cooperación. En este caso, es lo que yo conozco. Muy bien. Yo soy Antonio Casasola, portavoz del Partido Popular aquí en Campillo. Y bien, pues hemos recibido la invitación de Isabel, y como asistí, también me ha explicado de algo, como que yo también acá cuando me ha explicado el tema de cómo se iba a desarrollar esto, que son 3 jornadas, y bueno, estamos hablando de lo que aprendemos. Yo soy Alba González, vengo del Ayuntamiento de Tebas, soy concejal de Cultura y de Solidaridad Internacional, y hemos recibido también la invitación de los compañeros, me sumo a las palabras de ellos, y
Bueno, sobre todo era porque la Concejalía de Solidaridad Internacional es nueva y queremos pues, empezar a aprender, a conocer y a ver las jornadas estas que podemos llevar a casa. Bueno, yo soy Iván, técnico de Campillo, y nada, me sumo a las palabras de ella, que simplemente vengo a escuchar y aprender un poco sobre el tema de inmigración. José Manuel, oficial jefe de la policía. Vengo a oír la Yo soy Pili, de la Asociación de Discapacitados de Campillo, MICAP, y vengo a ver qué podemos aprender. Yo soy Paloma, vengo de la Asamblea Feminista de Campillo y vengo a escuchar qué podemos aprender en todo el proceso de migración y cooperación. Yo soy Nazaret, la técnica de enfrentamiento y me sumo a la palabra del compañero. Hola, yo soy Juan Manuel Sánchez, director del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de la zona norte de Guadalteba. Estamos ubicados aquí en Campillo, pero tenemos 13 municipios de la zona norte de Guadalteba de Málaga. Y pues nada, a que nos forméis más sobre el tema de migraciones y a lo que podamos aportar nosotros desde nuestra centro. Yo soy Isabel y soy la trabajadora social de aquí del municipio de Campillo. Y igual venimos a compartir, a aprender. Yo soy Sara, yo trabajo aquí en el CADE y pues eso, aportar nuestra experiencia en emprendimiento y a aprender todo nuevo. Yo soy Elizabeth, estoy de técnico de inserción en el plan de empleo de aquí del ayuntamiento y a ver de qué forma transversal con el empleo se puede también. Pues yo soy Carmen, vengo en representación de Cruz Roja de aquí de la Asamblea de Campillo y pues más de lo mismo que el resto para aprender. Soy Isabel, soy gestora de Pardón de aquí del Ayuntamiento de Campillo. Puede servir para el negocio. Buenas, yo soy Carmen Gómez, soy la concejal de Mayores y de Solidaridad y nada, a seguir aprendiendo y a seguir formándonos con el. Yo soy Inés, soy concejal de Cultura, Derechos Sociales e Igualdad aquí de Campillo y me sumo a todos ellos, a intentar aprender y... Yo soy Loli Olmo, soy la concejal de Cooperación Internacional y Migración, de festejo, infancia y nada, y me sumo a toda ella a aprender a escuchar. Sí. Buenos días, bienvenidos a los técnicos de FANSI. Soy Paco Guerrero, alcalde de Campillo, y bueno, aparte de presentarme, pues quería hacer un tiempo total. Quería hacer una pequeña introducción de esta ruta que tengo aquí, que no sé si me podría ser capaz de descifrar el caos. Pero, en primer lugar, agradecer a los concejales del gobierno, de la Asociación de Campillo, de todos los municipios, a todos los agentes que se han interesado a través de la convocatoria que nosotros hemos hecho para que estéis aquí, para que estemos, hemos dicho que hoy, policía, servicios sociales, distintas de empleo, distintas asociaciones y colectivos del municipio. Gracias por estar aquí hoy en este inicio de un proyecto que para nosotros es fundamental, ¿no? Como es el proyecto que trata de formar no solamente a entidades y a agentes sociales, sino también a nosotros, los cargos públicos, en el tema de las migraciones, para que de alguna manera lo trabajemos de forma transversal. Nosotros, uno de los fundamentos de por qué uno de los talleres de este proyecto se hace en Campillo es porque Campillo es miembro de FANSI y además tiene la vocalía Secretaría de Migración. Porque, bueno, se está haciendo un trabajo a través del área de Migración y Cooperación Internacional que es muy importante. Creo que somos referencia muchos pueblos de Andalucía y también de España y por tanto desde nuestra experiencia local pues trasladamos, la ponemos a disposición de todo el mundo para compartirla, ¿no? Para eso, sobre todo no nosotros, sino la técnica en este caso Isabel, que es la especialista en la materia. Y el proyecto fundamentalmente lo que trata es de buscar o dotar de herramientas de mejora a nuestros servicios públicos con una visión transversal de la migración, de todos los agentes sociales, el empleo, desde el punto de vista social, jurídico,
educativo, sanidad, etcétera, 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 pues se integren en el trabajo de la migración. Yo creo que es muy importante, lo comentábamos el otro día en la mesa técnica de FAMSI, que en este momento en que hay discursos muy radicales y muy radicalizados contra lo ajeno, contra las personas que vienen de fuera, creo que es importante, digo de fuera de nuestras fronteras, ¿no? Que deberían desaparecer, pero bueno, en definitiva es lo que tenemos, en el mundo que vivimos, muchos estamos trabajando por cambiarlo, pero hasta que no lo cambiemos existen fronteras. Por tanto, como hay discursos muy radicalizados contra las personas que vienen de fuera, creo que es muy necesario que todos y todas nos formemos en esto. ¿En qué es esto de las migraciones? Que sobre todo son circunstancias que hacen que personas de otros lugares del mundo vengan a nuestros territorios con un trama detrás. Y un trama detrás causado fundamentalmente por nuestras prácticas, por lo que nosotros hacemos en el mundo. Nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de vivir y nuestra forma nuestra mentalidad abusiva del planeta, pues hace que tengamos que buscar recursos en otros lugares del mundo donde los tienen, y si no se los damos, pues nos inventamos una guerra con el objetivo de explotar esos recursos. Por lo final lo que estamos haciendo es empobrecer los territorios, otros territorios del mundo, y los seres humanos lo que hacen es buscar en nuestros territorios un SOS para ir buscando otra vida, huyendo del drama y de la guerra. Por tanto, desde ese punto de vista, creemos que en la medida en que recibimos a alguien en nuestro territorio, inmediatamente no debemos verlo como alguien inferior a nosotros, sino dotarle la condición, porque así son, de ciudadanía, y otorgándole derechos y otorgándole obligaciones. Por tanto, las sesiones estas, que una va a ser hoy, otra el día 20 de septiembre y otra el 4 de octubre, que concluirá además con nuestra segunda semana intercultural, el día sábado día 5, este proyecto, como he dicho antes, es de FAMSI y Andalucía acoge, y como ya he dicho, lo que trata es se desarrolla en 3 pueblos: San Bartolomé de las Torres en Huelva, Puerto Real en Cádiz y Campillos, y como decía, lo que trata es de establecer herramientas para trabajar de forma transversal con las personas migrantes desde nuestros servicios públicos, que eso es muy importante también tenerlo en cuenta, que los servicios públicos debemos ser valedores de la defensa de los derechos humanos, y en ese sentido ahí nosotros estamos plenamente convencidos. Y además también plantea otro elemento fundamental, que es el trabajo en red, ¿vale? Para que creemos estrategias y sinergias globales, y elaboremos también, que es uno de los objetivos del proyecto, planes locales de acción, y que además pongamos en común y trabajemos de forma transversal para, en definitiva, generar municipios más integradores, con una visión más integradora y sobre todo de tratar a los seres humanos que vienen a nuestro territorio como lo que somos, seres humanos, independientemente de la parte del mundo, ¿verdad? Independientemente de la cultura a la que pertenezcan, independientemente del sexo, independientemente de la ideología, independientemente de... Pues nada, perdón por la expresión. Gracias y que sea provechosa. Vamos a intentar. Bueno, como ha dicho Paco, voy a ir pasando más rápido sobre cosas que hayamos repetido, pero este es el nombre del proyecto: Migración y Política Local. Incorporar un enfoque transversal en la acción de los gobiernos locales. Y ven que hay 3 palabras destacadas. Vamos a hablar de migración. Por tanto, no vamos a hablar de otras cosas. De cooperación, por ejemplo, no vamos a hablar. Vamos a hablar del tema migratorio, el fenómeno migratorio. Vamos a ver cómo se aborda desde el ámbito local. Es decir, podemos hablar de la situación de la frontera, pero no es algo que nos competa localmente y que podamos incidir nosotros en eso. Vamos a hablar de las cosas sobre las que sí podemos decidir y sí podemos tomar medidas concretas. Y queremos hacerlo de una manera transversal. ¿Transversal qué significa? Queremos que esté visto desde todos los enfoques y desde todas las políticas que podemos tener en el ayuntamiento. Porque lo habitual que puede ser que diga, bueno, si llega una persona extranjera con necesidades, pues que vaya a bienestar social y que allí la atiende. No. Queremos abrir un poco la mirada y que eso sea más amplio y que lo veamos también desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la educación, desde el
el punto de vista de la seguridad, sin problema. Veámoslo desde todos otros muchos enfoques, ¿de acuerdo? Porque eso nos va a ayudar a que las medidas que tomamos puedan ser más efectivas. Venga, ya estamos todos y todas instaladas. Bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? 5 de julio. Hemos hecho la presentación del curso. Nos ha contado Raquel e Isabel sobre FAMSI y cosas que aquí trabajan han hecho anteriormente FAMSI. Ahora vamos a hablar de cuáles van a ser los objetivos de este curso que queremos hacer y qué metodología vamos a utilizar. Y hoy hablaremos de otros 3 temas. Aquí se me ha escapado. Esto se me ha escapado, pero lo hice yo después. Bueno. ¿Tú te has cogido mi última presentación? Sí, es la última presentación la que... Vale, no hay problema. Vamos a hablar de agentes y factores claves en el fenómeno migratorio y una pequeña introducción del fenómeno migratorio. Y vamos a hablar, si llegamos, sobre planes de inclusión y convivencia. ¿Sí se está? Bien. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener en esta formación que va a durar 3 días? Ya les anticipo. Queremos reflexionar, y desde Andalucía Acoge nos parece la gran apuesta, que el espacio local es el espacio de convivencia. Es el espacio diario, no solo en el fenómeno migratorio, sino en todas las situaciones diarias, ¿no? El espacio donde se conviven lo local en las políticas locales, ¿vale? Tanto para el fenómeno migratorio como para otras muchas situaciones que se pueden dar. Creemos que ahí es donde se teje la ciudadanía, donde se conforman las relaciones entre las personas y son las políticas que tienen mayor incidencia en nuestro día a día. Puede haber grandes políticas macro, grandes políticas nacionales que efectivamente nos afectan mucho, pero en el diario es donde se va tejiendo la convivencia. Queremos trabajar, queremos pensar en políticas públicas que nos ayuden a la inclusión social. Queremos que la diversidad sea parte de nuestros municipios. En el fenómeno migratorio, en las personas con capacidades diferentes, en situaciones de género, en otras muchas situaciones, esa diversidad que pueda convivir en nuestros municipios. Una cosa que queremos hacer, que va a ser un gran reto, porque tenemos muy poco tiempo y tendremos que conseguir hilarlo muy bien, es poder tener al menos el esqueleto de un plan municipal de inclusión y convivencia. Ese es uno de los retos que tenemos en este proyecto, y es con ustedes que podamos reflexionar, pensar en cómo, a partir de un esquema que trabajaremos, cómo podemos tener un plan de inclusión y convivencia en nuestro municipio. Y también lo trabajaremos en una de las sesiones, normativa jurídica en materia de migraciones que nos afecta en los municipios y que a veces es una pieza clave importante. Una de ellas, por ejemplo, el empadronamiento. El empadronamiento es la piedra angular en materia migratoria para la persona que quiere poder convivir y poder vivir en el país. A partir del empadronamiento pueden llegar más situaciones, pero también hay informes de vivienda, informes sociales que se hacen en los municipios que pueden ayudar a la mejora, a la regularización documental de esas personas. Tendremos la segunda sesión el 20 de septiembre, donde vamos a intentar trabajar ya de manera firme sobre ese plan de inclusión y convivencia que queremos, que podamos tener en el municipio, en Campillos. Y la sesión 3, que será el 4 de octubre, donde seguiremos avanzando sobre ese plan para intentar cerrarlo y hablaremos también, como decía, de la normativa jurídica que nos afecta en los municipios. Esas son las 3 sesiones que vamos a tener. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna situación? ¿Algo que no hayamos entendido bien? ¿Alguna aportación que queramos hacer? Estamos claros, ¿no? Estupendo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hacer una pequeña introducción a las migraciones. Vamos un poco a intentar contextualizar de qué estamos hablando, cómo es este fenómeno, qué trayectoria tiene este fenómeno, que evidentemente no es algo nuevo. Vamos a intentar ver cómo se puede hacer sostenible la diversidad y vamos a intentar trabajar, o vamos a intentar tener algunas ideas principales sobre la interculturalidad, cómo podemos manejar la interculturalidad como fenómeno en la migración. A ver, esto yo sé que va a generar dificultades porque hay gente que no conoce a este muchacho. ¿Quién es este muchacho? Marco. Marco.
Ya si saben el nombre del mono, tienen nota, ¿eh? El mono era medio. Hay gente que no le suena, yo lo sé, yo lo sé. Están los millennials y estamos los que hemos visto Marco de pequeño, yo lo sé. Seguimos con Marco. ¿De dónde era Marco? No, vamos a repartir los que somos mayorcitos. De Italia. ¿Y a dónde iba Marco? A Argentina iba Marco. A buscar a su madre. ¿Y qué hacía su madre en Argentina? Emigró a trabajar. ¿Y eso cuándo fue? Eso es. Por tanto, ¿las migraciones son algo de la última década? Y le he puesto este caso que es casi reciente, ¿no? Pero para que veamos que en muchas situaciones se entiende que el fenómeno migratorio en España es algo que acaba de llegar y está empezando, aparte ya lleva 20 o 30 años, pero que hemos estado emigrando y ha estado llegando gente y se ha estado marchando gente. ¿Alguien ha estudiado en el extranjero? Venga, levanten bien la mano, levanten bien la mano. ¿Dónde han estudiado? ¿Sí? En Corea del Sur, porque el norte tendría más mérito todavía. Corea del Sur. En Chile. Chile. En Chile. ¿Alguien ha trabajado en el extranjero? ¿En los mismos países? ¿En Ecuador? ¿Algún familiar emigró en los años 60 o 70? Bueno, cuente. En Alemania. ¿Y cuánto tiempo viviste en Alemania? 10 años, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Un familiar? ¿Una experiencia? Bueno, yo tengo mi hijo, está estudiando en Suecia y está trabajando en Suecia. ¿Más ejemplos? ¿De aquí de Campillo la gente emigró a Alemania mucho? ¿O a dónde emigró fundamentalmente? Francia, Alemania. Si tenemos muy reciente, y lo tenemos o en primera persona o en la familia, el proceso migratorio. El proceso migratorio lleva desde que de África llegaron los primeros humanos cruzando, supuestamente, miles, millones de años, ¿no? Y eso es lo que le quería contar. La migración siempre ha existido. El momento en el que estamos es una de las fotos, de las muchas fotos que tiene este fenómeno. Ahora corresponde que en estos momentos lleguen personas en España. Pero nosotros a su vez estamos emigrando. Mucha gente joven está marchándose, pues, a Chile, o a América Latina, o a África, o por Alemania. Es decir, cuando aquí no encuentran lugar para poder trabajar, no tienen muchas expectativas, muchas oportunidades, se están marchando también ahora. Todavía hay un proceso donde llega gente y se está marchando gente. Es un proceso muy abierto. Ha existido también, y sigue existiendo, la migración del campo a la ciudad. ¿Saben ustedes que hace muy pocos años ya más del 50% de la población del mundo vive en ciudades? Que es un proceso que sigue y sigue avanzando, y cada vez será mayor el porcentaje de personas que viven en ciudades, ¿no? Y como conocen, no por aquí en España, pero hay enormes urbes a nivel mundial con 10, 15, 20 millones de habitantes. Ese es otro proceso migratorio, de un cambio radical, ¿no? ¿Cuántas veces van ustedes a Málaga al mes? Muchas, pocas, una vez al mes, vamos. ¿Eh? Unos a diario, imagino. Yo a diario escribo en Málaga y trabajo aquí. ¿Cuántos kilómetros hay? 80. ¿Una hora? Una hora. En mi casa, a la puerta del ayuntamiento, no. También. No tengo contabilidad. De tanto tiempo, ¿no? Es decir, muchas veces hacemos nuestra vida en un espacio y no nos movemos a otros espacios habitualmente, ¿no?
tema de trabajo puede ser, pero en muchas ocasiones tú estás en tu entorno rural o urbano. Claro, de lo rural tú dices, bueno, por la ciudad voy poco, pero a mí me pasa que al contrario. Yo a veces no salgo de Sevilla en semanas y semanas y entro en una carretera secundaria y digo, una carretera secundaria, no es una autopista, no es una circunvalación, una carretera de un carril hacia un lado y un carril hacia otro. Es decir, vives con unas referencias distintas según donde vivas. Las migraciones en España empezaron a crecer mucho a finales de los 80 y mucho en los 90. A partir de ese momento es cuando cambia la tendencia de país de migrantes a un país que empieza a ser receptor de personas que vienen de fuera. Bien. Crece muchísimo. España se pone en unos niveles próximos a otros países de la Unión Europea, de Francia, de Alemania, de Bélgica, en porcentajes muy altos. Y con la crisis, ¿qué sucede? Empieza a marcharse. Sobre todo de América Latina, Rumanía, de países que podían estar creciendo en ese momento y que no estaban sufriendo la crisis que estábamos sufriendo en España en ese momento, pues se marchan, vuelven a sus países. ¿Ahora qué está pasando? ¿Lo saben ustedes? Venga, cuéntalo, ¿eso qué es? A ver, es un... ¿Tú vas a estar allí o vas a estar aquí? Porque si me da la vuelta, me complica. Estoy haciendo la relatoría más o menos. El retorno es una palabra que nos hemos inventado porque todavía no hemos sabido encontrar cómo definir, y es todas las personas que se marcharon en el periodo de la más llamada crisis, que retornaron a sus países, ahora están volviendo otra vez de nuevo al territorio del Estado español y también de la Unión Europea. Pero nos estamos encontrando con un grave problema. Muchas de estas personas se marcharon con, a lo mejor, nacionalidad española, entonces no tienen problema, vienen, se incorporan más o menos ya, pero la mayoría de la gente que se fue perdieron su permiso de residencia y ahora, al llegar al territorio del Estado español, estamos empezando de cero, como si hubieran pisado por primera vez España. Entonces, no sabemos cómo encajarlo. ¿Tienen arraigo social? ¿Están arraigados? Hay gente que vivió aquí a lo mejor 10 años, 12 años, que me digan si estas personas no están arraigadas socialmente, si no conocen moverse y desenvolverse en un ámbito sociocultural en el que han compartido tanto tiempo. Entonces, es uno de los, entre comillas, fenómenos que estamos viviendo ahora. El tema de los retornados, porque todavía no hemos encontrado una palabra para definir qué hacemos con este colectivo, que es muy, muy grande. ¿Saben ustedes que la población española crece gracias a la llegada de personas migrantes? ¿Saben que el crecimiento vegetativo, nacimientos, menos defunciones, es negativo? Mueren más personas de las que nacen, ahora mismo en España, y la población crece muy poquito, pero crece ahora mismo gracias a las personas que vienen de fuera. Que no tenemos que pensar en ese lado, las personas migrantes son muy importantes porque así no perdemos población. No hay que pensar en términos utilitaristas, ¿no? Pero sí es verdad que nos ayuda un poco a contextualizar que forma parte de una realidad mucho más completa, ¿no? Vamos a ver algunos datos que también nos ayuden. Vamos a intentar ir aterrizando algunos datos para ver de qué estamos hablando, ¿no? Y los datos, como siempre, empezamos a dar una vuelta y pensamos que así no, porque ese dato significa, no significa. Número de extranjeros en España. Según el INE, en 2018 eran 4.700.000. Eso era un 10,13% de la población. Es un nivel relativamente alto y, como digo, en el contexto europeo, entre los primeros países con mayor población extranjera. En la provincia de Málaga, ¿cómo será ese porcentaje? ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿Cómo piensan ustedes que será? Estamos hablando de extranjeros, personas extranjeras. Será mayor, ¿no? Vamos a ver si es mayor. Efectivamente, el porcentaje de personas extranjeras en Málaga es del 14,52%, mayor que a nivel nacional. Estamos hablando de personas extranjeras. Bueno, ahí se pueden ir detallando más los datos. Por ejemplo, en ese porcentaje están casi 50.000 británicos en Málaga.
¿Piensan ustedes que la situación de los británicos es la que estamos hablando cuando hablamos de migraciones? Estamos hablando de realidades distintas, ¿no? Estamos hablando de personas extranjeras, como digo, ahora podemos ver quiénes son comunitarios, quiénes no son comunitarios, pero seguramente cuando hablamos de migraciones y de situaciones de personas sin documentación, con dificultades de acceso al empleo, con dificultades con el idioma, los británicos, aunque no hablen una letra en español, pueden sobrevivir perfectamente en Málaga. Parece que sí, ¿no? ¿Vale? Entonces, siendo una cifra y un porcentaje muy alto, es verdad que dentro de ese porcentaje es mucho más reducido cuando estamos hablando de personas migrantes y estamos hablando del fenómeno migratorio. Esas personas extranjeras y muchas personas de la Unión Europea que puedan estar viviendo en Málaga o en España no tienen esas necesidades que vamos a ir trabajando después. ¿Y en Campillos? ¿Habrá más personas, más porcentaje, menos? ¿Cómo será en Campillos? Menos que en Málaga, menos que en España, menos que en Málaga y en España. Venga, alguien que diga, alguien que se atreva. ¿Quién apuesta? Menos que en España y que en Málaga. Menos que en España y que en Málaga. Vamos a ver si lo encontramos. Pues sí. Un 4,30%. Hay 366 según el INE, ¿de acuerdo? Porque el INE toma los datos del padrón, los datos esos tienen a veces un desfase de 6 meses o un año, puede cambiar en el tiempo, ¿no? Pero hemos intentado tomar una línea. Un pequeño apunte antes de son datos que tiene el INE, un padrón de las personas que tienen no solamente el número de pasaporte, porque todavía no han conseguido permiso de residencia, pero tanto no tienen la tarjeta de identidad. De Alameda, sí, para el resto de la gente siguen teniendo consideración de extranjeros o inmigrantes, aunque tengan nacionalidad e incluso aunque sus hijos y sus hijas hayan nacido aquí y no hayan viajado a su país de origen. Es muy común encontrarlos, pues no sé, una niña ecuatoriana que habla ecuatoriana, digo, porque como dice aquí la gente es ecuatoriana, sin saber que esta niña ha nacido aquí, que tiene nacionalidad española, yo no entraría en la estadística, pero socialmente y a la hora de interactuar dentro del municipio se le sigue tratando como si fuera una niña ecuatoriana en lugar de una niña española. Como digo, los datos podemos darle mucha vuelta, pero por intentar tomar una línea hemos tomado la del INE, que es la más fiable. Pregunta, y entiéndame bien la comparación. Si ustedes van a comprar a un centro comercial o van a comprar una compra relativamente grande y le van a hacer un 5% de descuento, ¿eso es un descuento muy grande o está bien? ¿Quién ha dicho una cosa muy interesante? ¿Quién ha dicho que el fíjate me ha gustado? ¿Quién ha dicho por? Eso es. Un 5% para otras muchas realidades de la vida no es gran cosa. Está bien, pues son detalles, pero no es gran cosa. Una de las situaciones del fenómeno migratorio es que a veces, con una realidad relativamente pequeña, se magnifica. Y todos los días tenemos noticias migratorias en los medios de comunicación. Y no lo voy a decir, que ya después hablaremos también de eso, de qué tipo son las noticias habitualmente. Todos los días tenemos sesión de pateras, tenemos recuento de cuántas pateras han llegado, además con hombres, mujeres, niños, tenemos un detalle ahí fino. Y en las últimas semanas, y hoy estaba viendo algunas noticias y son escandalosas, situaciones con menores extranjeros, que también hay todo un aviso de presentarlos como gente violenta, gente con dificultades, gente con problemas de integración, de convivencia, que eso va a ir generando pues alarma social. Tenemos un fenómeno, en muchos casos relativamente pequeño, que tiene una alarma, genera una alarma social desproporcionada en muchos momentos. Yo siempre cuento la realidad de mis padres. Mi padre me dice, hijo, tú que estás ahí con los extranjeros, es que hay muchos extranjeros, hijo, muchos extranjeros. Ellos viven en Huelva, adultos, y yo le pregunto, mamá, papá y mamá, ¿cuántos extranjeros conocéis vosotros?
los del bazar, que son marroquíes. Bien. ¿Y qué pensáis de los del bazar que son marroquíes? Oye, pues muy bien, son súper simpáticos porque ella se llama Sara. Y mi nieta también se llama Sara. Entonces cuando iba mi nieta Sara, le decía, ¡ay, Sara, como yo! Y le daba un regalito. Una situación distorsionada completamente. Su realidad cotidiana le va bien de la migración y de las personas extranjeras. Las noticias y las comunicaciones que vienen de fuera le generan una preocupación grande de que pasan cosas ahí que no controlamos. Y no, esas dos realidades chocan. Y eso es un poco el trabajo que tenemos que hacer, primero, frente a medios de comunicación, en la medida que podamos, y nuestro trabajo de Andalucía coge siempre mucho frente a situaciones de medios de comunicación, frente a Google, Face, etc. Y otra, alrededor nuestra, ese proceso de sensibilización de que la gente se tome 5 minutos de reflexión, ¿no? Y es lo que yo me llega, las noticias que me llegan del telediario, que son muy peligrosas, confrontarlas con la realidad que yo conozco. Y muchas veces la realidad que yo conozco es una realidad positiva. Y la que me llega es negativa. Y esa, como es machacona y es diaria, esa es la que me pesa, ¿no? Por tanto, nosotros en nuestro trabajo diario tenemos que conseguir que vaya aflorando esa realidad positiva que mucha gente conoce. Lo cual no quita que haya situaciones del diario de la convivencia que haya malas experiencias. No lo vamos a poder negar, ¿no? Que haya situaciones donde, oye, ha habido una situación de conflictividad, pero intentemos eliminar la situación de nacionales frente a extranjeros. Ahí está la perspectiva que le da de comunicación. Si hay una pelea entre los españoles y los países, se han peleado los españoles. La nacionalidad no importa. Cuando pasa algo con algún extranjero, lo primero que sale de destacar es extranjero. Yo nunca he escuchado que un murciano se pelee con un malagueño. La verdad es que no. Mira que yo lo intento. ¿Quién se ha peleado? ¿De dónde era? Porque seguro que los murcianos son mala gente, o los malagueños son mala gente. Y no consigues enterarte de... No interesa, eso es lo que no interesa. ¿Sabes? Ahí no intentamos marcar, ¿no? Ese perfil, ¿no? Sí, ya te vas a religión, ya aparte, ¿no? Porque está los extranjeros, pero si te vas a temas de religiones... Evidentemente viene mucho de ahí fuera, ¿no? Por eso digo que en nuestra realidad cotidiana, nosotros, frente a lo que hacen los grandes medios de comunicación, nuestra capacidad de incidencia es corta, pero en nuestra realidad diaria, con los vecinos y vecinas, con los que convivimos, con las personas de la comarca, es un poco hacer ese esfuerzo de reflexión diaria, ¿no? De pequeña reflexión, y de las situaciones, muchas veces no son situaciones de extranjeros contra nacionales, sino de pobres contra pobres. Muchas veces son situaciones de exclusión social. Da igual la nacionalidad, da igual la situación, da igual de dónde venga. ¿Bien? ¿Alguna idea? ¿Alguna reflexión? ¿Cómo es la realidad de Campillos? ¿Quién me cuenta algo que no sea Isabel primero? ¿Vale? A Isabel dejamos. Que no sea yo. Dejamos a Isabel para el final si es posible. Desde su experiencia, su conocimiento, no estoy pidiendo que sea la realidad, sino lo que cada uno vive. De Campillos, de Tebas, de la comarca, de Alameda. Mi experiencia es positiva en todo sentido. No debería haber esa diferencia que tiene con lo... Yo creo que más es mentalidad de otra cosa. Pues nosotros aquí siempre hemos convivido con todo tipo de personas y yo no noto esa diferencia tanto, a lo mejor es la manera de entenderlo. Incluso de pequeño he convivido con personas del Sáhara que vienen también, a mi familia y tal, pero siempre me gustan mucho esas experiencias. Ya no sé yo si es más el tema de mentalidad o lo que hace que... Yo creo que aquí también es un pueblo acogedor. Sí, yo pienso también que aquí no hay esa diferencia que se dice en los medios. Creo que no hay tanto racismo, por lo menos lo que yo vivo en mi entorno, no. Creo que somos personas que tenemos esa mentalidad abierta, ¿no? Yo creo que Campillo es un pueblo acogedor de puerta para afuera. En la calle somos todos muy acogedores, pero el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en la primera semana intercultural que se celebró aquí, con Isabel y otras muchas personas del pueblo, y yo personalmente llevo viviendo en Campillo toda la vida y conocí gente que llevaba 10, 12, 15 años viviendo en Campillo y que jamás había visto en la calle. Entonces, de puerta para adentro podemos pensar que somos o no excluyentes con inmigrantes, y de puerta para afuera nos tenemos que analizar si somos o no somos excluyentes con esas personas. Porque quizás
no somos racistas o no nos consideremos racistas porque no le damos un maltrato a esa persona directo. Pero es verdad que esas personas no están ocupando el espacio que deberían en el pueblo. Esa es mi opinión personal, la que veo. Perfectamente vale. En Alameda la verdad es que es un pueblo acogedor. Y aparte de los altercados como en el 2007, similar a lo de Pedrera, la verdad es que la convivencia es bastante positiva. Y aquellos altercados no tuvieron nada que ver con la convivencia, fue una pelea entre unos chicos de Alameda y otros chicos extranjeros y desencadenó esa aversión hacia los extranjeros que luego un par de días, afortunadamente, nada más. Ahora no podemos magnificar, ¿no?, situaciones que puedan ser puntuales, después se magnifica y parece que ya queda como una leyenda negra, ¿no? Es decir, ya en ese pueblo mire usted, fue una situación que sucedió, ¿no?, y que habrá que tratar como otras muchas situaciones que pueda haber de conflictividad en los pueblos. Aquí yo sé que yo punto la atención al inmigrante, también hay otras asociaciones, y una mediadora, y hizo una labor también muy interesante. Hay que hacer un trabajo. Pero en esa mediación había representantes de la comunidad romana, saharaui y otras asociaciones. ¿Alguna experiencia más? Llegar al escaparate, somos un pueblo, es un pueblo de acogida y siempre, históricamente, pues hemos nutrido y alimentado otras culturas. Pero también es frecuente escuchar, como decía al principio, discursos y mensajes muy peligrosos, porque aquí en Campillo también se escucha el mensaje de que hay gente que viene de los trabajos, como estos aquí. Y también hay gente, no lo hablar sexualmente para no hacer lo mío y entrecomillarlo, que cuando viene a buscar un acceso a un recurso público, la primera expresión que te sale, para los bonitos hay de todo y para nosotros no. Entonces, eso se escucha bien. Independientemente de que es verdad que no soy un pueblo que no hemos integrado, con que han venido gente pudiente de otros territorios, como los colegios, que nuestra mentalidad se ha forjado gracias a que venía gente de otras partes del mundo y hemos logrado ser un pueblo relativamente abierto, pero que todavía en la intrahistoria del pueblo esos mensajes existen y yo diría que en un amplio número y con conciencia hasta cierto punto de riesgo. Pues sí, posiblemente con eso haya que convivir casi siempre, ¿no? Es decir, ahí habrá que intentar que sea lo más reducido posible, pero siempre va a haber alguna persona, o algún grupo, algún colectivo que se sienta violentado cuando llegan personas de otro lugar, ¿no? Ahí lo que hay que intentar es estar siempre alerta, vigilante, e intentar que haya una actividad continua en el tiempo, pues como una oficina que te dice, mira, estamos haciendo un trabajo continuo en el tiempo. Porque muchas veces llegan los problemas y la dificultad y te das cuenta que es que durante los últimos 15 años no hicimos nada sobre ese problema en concreto, ¿no? Porque claro, de repente ahora surge el problema. Está el trabajo ese diario pequeño en muchas ocasiones, que es el que te permite, pues más o menos, una situación de convivencia pacífica. El tema también, eso se da aquí, aparte que tenemos más municipios con la CESAR, el tema de las unidades de hogar, que tenemos muchas personas que son inmigrantes y en la diversidad que entran a lo mejor con unas condiciones, que son esas condiciones, y luego que no tienen relación apenas con nadie, porque es que no les da tiempo de relacionarse con nadie. Y el tema de los talleres de español, nosotros aquí se está haciendo desde hace ya tiempo y hasta el año pasado no se le dio esa publicidad que debe tener y las consecuencias que son. Respecto a los muros y a la actitud, lo que entiendo yo es que aquí no somos especialmente racistas, sino el problema, bueno, no somos
con la actitud. No es, el problema no es quien venga como sea, sino que me va a quitar los recursos a los que yo creo que tengo derecho. Entonces, si el problema no es que se lo den a otro, el problema es que entonces no lo dan a mí, o a mi primo, o a mi vecino de al lado. Y respecto, por ejemplo, al tema concreto del emprendimiento, el bulo de que los extranjeros no pagan impuestos cuando montan un negocio en un establecimiento, o que se les piden menos requisitos a nivel legal, eso nosotros aún ahora lo tenemos que seguir explicando. Porque los propios extranjeros lo saben perfectamente, saben que tienen que cumplir todos los requisitos, saben que tienen que pagar y cumplir con todos los pagos de Hacienda. Es decir, a nosotros no nos ha llegado ningún extranjero que nos haya dicho, oye, que yo por ser de nacionalidad de aquí no voy a usar hay una nacionalidad que todo el mundo compra, ¿cierto? Sí, que no voy a solicitar la licencia de apertura. Eso no nos ha llegado. Nos ha llegado un vecino que ha dicho, claro, es que al fulanito no ha dicho que no pida la licencia de apertura. Y eso. Entonces, ese trabajo de ir desmontando bulos, eso choca en muchos casos con la actitud un poquito más egocéntrica. En realidad, te da igual. Si es que lo que quieres es que tener a ti los recursos, no compartirlos. Pero que esas situaciones se dan, esas zonas de fricción se dan pues en situaciones de necesidad. Quien pudiera tener un empleo estable con más, que pudiera tener sus vacaciones y su coche y tal, no estaría tan preocupado de si le dan una ayuda al que viene de fuera. Pues estaría en otra cosa completamente. Y eso es un poco lo que tenemos que buscar, es decir, eso, mejorar las situaciones de desigualdad, mejorar el nivel de vida para que la gente pueda tener una situación digna, lo más digna posible. No, yo quería comentar desde mi experiencia, que llevo 30 años subiendo de Málaga a Campillo. Entonces yo vengo de la capital al pueblo y ya como mi experiencia personal, no profesional, siempre en los núcleos pequeños existe un nivel de desconfianza de la persona que viene de fuera. ¿Para qué viene? ¿Por qué viene? Es que no hay nadie aquí que pueda hacerlo como tú. Entonces, esa desconfianza contra la población más pequeña es más desconfiada. Entonces, la suerte, entre comillas, que he tenido yo es que he sabido integrarme en la comunidad, en relacionarme con las personas, en el lenguaje, en mi actitud, en mi forma de ser, pues he ido integrándome en este proceso, ¿no? En la comunidad. ¿Y cuánto tiempo te costó? Seguro que... En algunos pueblos... Unos años. Y otros menos. Aquí llevo 30 años, aquí fue como uno más, porque darte cuenta. El tema, ya conozco más personas, conozco otras generaciones distintas, entonces pues he intentado pues, integrarme. Yo vengo de Málaga, pero vengo de otra administración, pero trabajo en este municipio y soy uno más de esta administración. Entonces intento de integrarme, aunque no. Pero ese nivel de desconfianza existe. Yo más que racismo, lo que veo es desconfianza. ¿Qué pasa? Yo sé hablar el mismo lenguaje que tú, intento de que lo vaya comprendiendo. El problema que veo yo en muchas personas es el miedo que nos da el apellido, muchas veces el apellido de una persona musulmana que es española es distinto al nuestro, y ver las veces que, no, perdona, es que soy español, que tú tienes los mismos derechos que tú, pero el apellido es distinto, no es Pérez, ni Díaz, ni... Y después está en la cuestión esa de que yo no me integro porque no sé hablar contigo, no sé relacionarme, y obvio esa relación entonces me dificulta y la desconfianza es mayor todavía. Es lo que yo más o menos, lo que he observado, más que racismo, que en episodios dados solamente, y más el miedo y el susto, ha sido la desconfianza. Sí, el miedo y el desconocimiento, eso es natural, es decir, llega una situación donde llegan personas de otro lugar y tú pues no sabes muy bien cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay nuevos códigos, nuevas situaciones. Bueno, eso es un poco lo que hay que ir trabajando, ¿no? Pero el que viene de fuera también trae miedo y desconocimiento. ¿Sabes? Que es mutua la situación, ¿no? Por tanto, ese es el trabajo que hay que hacer poco a poco. Y después es verdad que en los procesos de integración
a veces no seamos más exigentes con quien viene de fuera que con nosotros mismos. Porque yo, viviendo en Sevilla, no voy a la Semana Santa, no voy a la Feria de Sevilla, no voy al Rocío, es decir, como sevillano no cumplo. Es decir, que nunca examen de sevillanidad... Pero pasa inadvertido. ¿Eh? Pasa inadvertido. Sí, pero que digo que cualquiera de nosotros, si nos hacen nuestro examen de Campillo, si hacemos el examen en Campillo, a lo mejor hay gente de aquí que no termina de cumplir. Hay un ejemplo muy claro al respecto. Sabéis que ahora las personas que solicitan la nacionalidad española tienen que hacer un examen que se llama conocimientos constitucionales y socioculturales. Desde el área de migraciones trabajamos con la gente, preparamos el examen, en fin. Y claro, antes de empezar a trabajar con la gente, yo primero, cuando ya se puso el primer examen, pues me hice mi examen para ver cómo era. Obviamente, siendo funcionaria, conociendo legislación, constitución y demás, lo aprobé. Y yo me harté de reír por no llorar, porque yo decía, a la mitad de los españoles, por no decir un 75%, nos van a quitar la nacionalidad española porque no sabemos lo que a la gente que llega para solicitar nacionalidad española después de un montón de años, muchas, se les exige que conozcan. O sea que... Hay un caso local, maestro, en una de un puesto de funcionarios en el examen práctico, Campillo se preguntó cómo se llama el cementerio de Campillo. No sé si lo sabréis. Es que no sé, yo no lo sé. San Sebastián. Tiene nombre. San Fernando. San Fernando. Por ejemplo, ya no soy Bueno, campillera. va a hacer fuéramos un San Sebastián. San Sebastián. Vale, José Mini, punto para ti. Hay otra hipótesis. Es San Sebastián, Isabel. Y yo de San Miguel. Ya te vale, Isabel, siendo funcionaria también como yo. Ahora ya vamos a suspenderlo. Esa pregunta no nos hace nadie. Se va a cambiar, no se lo preocupe. ¿Cómo se llama? Se le va a quitar el nombre del cementerio de Campillo. Os acogemos en Sevilla si vaya a la Semana Santa. Eres de familia... No sepamos, hombre. Lo digo yo. Bueno, vamos a ver, ¿el cementerio de Tema cómo se llama? El cementerio de Alameda. Municipal. Si hubiera más de uno, sí sabríamos cómo se llama. No, pero posiblemente todos los cementerios tengan un nombre. O sea, el cementerio municipal, seguro que se llama. Bueno, retomando la broma, un poco tengamos esas ideas en mente, ¿no? Es decir, el miedo y el desconocimiento es mutuo y eso es lo que hay que ir trabajando, ¿vale? Y que los procesos de integración, cada uno hace su proceso y ahora hablaremos de eso a su manera, ¿no? Y que asumamos que también nosotros dentro de nuestra sociedad nos integramos más o menos y tenemos nuestro espacio. ¿Tú ahora quieres...? Ya, muy bien. Ahora mismo, fenómeno migratorio, tiene situaciones de tensión importantes en muchas zonas, en muchas fronteras, situaciones de éxito, situaciones que están funcionando bien, situaciones que dan un poco de miedo, hay de todo a nivel mundial y casi todos los países están en ese proceso de salida o entrada, están llegando más, están saliendo más, todo eso está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Naciones Unidas destaca el objetivo de desarrollo sostenible para el 2030, están los grandes apartados. El que nos afecta respecto a las migraciones sería en el caso nuestro el número 11, las ciudades y comunidades sostenibles. Es el espacio en el que vamos a trabajar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Hay una idea un poco de que veamos todo esto de manera global y trabajemos en cada uno de las actividades o líneas o medidas que estemos trabajando, cuál nos afecta principalmente. Como decía, Naciones Unidas recientemente, en diciembre de 2018, se firmó un Pacto Mundial para la Migración. Sí me gustaría que vieran los calificativos que va después de migración, que nos marca cómo se está pensando a nivel mundial sobre las migraciones. Pacto Mundial para la Migración, ¿cómo pone? Segura, ordenada y regular. Nos da una imagen muy clara de cómo se están pensando las migraciones, ¿no? En temas de seguridad, de control, de fronteras. En el título ese no aparece la convivencia, la interculturalidad, la diversidad, no. Aparece cómo ordenamos esto como fenómeno que nos desordena mucho
queremos ordenar. Que no es mal paso. Por empezar por algo, incluso vemos que no es mal paso del todo. Ese acuerdo se firmó, como digo, en diciembre, se firmó en Marruecos, pero sí es verdad que con grandes ausencias. Estados Unidos con Trump dijo que no iba a ningún espacio multilateral, que eso es de gente cobarde, que ahí él va por libre. Australia tampoco, varios países europeos, fundamentalmente algunos del este, con Italia incluido. En América alguna presión que hizo Estados Unidos, también cayeron 2 o 3, Chile, Brasil dijo que se sale, en fin. Que al final, como Pacto de Naciones Unidas, que podría ser un paso para intentar poco a poco entre todos buscar soluciones, situaciones a lo que hay a nivel mundial, posiblemente se desiste. Pero como les digo, nos marca que es un fenómeno internacional. También están viendo ustedes, por ejemplo, otra frontera, ¿no? La de México y Estados Unidos, que también está permanentemente en medios de comunicación, ¿no? Una situación también de una enorme tensión en miles de kilómetros, ¿no? No es un fenómeno solo local, ¿no? Pensemos que solo nos pasa a nosotros. A nivel mundial están pasando cosas y a veces peores de las que podemos estar viviendo nosotros aquí, ¿no? Vamos a hablar de algunos modelos de gestión de la diversidad. Es decir, llegan personas de distintos lugares, llegan personas con distintas situaciones. ¿Cómo puede ir dándose eso? Y veamos si nos puede estar sucediendo a nosotros, ¿no? Hay modelos de aislacionismo. Cuando llegan personas de otros lugares, esas personas quedan segregadas en guetos, en espacios completamente distintos, separados del resto de la sociedad, con un rechazo importante. ¿Eso se puede estar dando aquí? Bueno, es que esa es nuestra herencia judeocristiana. Nosotros desde los reyes católicos, incluso desde antes, siempre como nación, como castellanos que somos, siempre hemos aislado a los extranjeros en sus zocos, en sus barrios, incluso los hemos expulsado cuando han dejado de interesarnos, independientemente del desastre económico que eso nos causara, los hemos expulsado. Y eso lo llevamos estudiando los reyes godos y los reyes católicos. Y lo tenemos en un pedestal. Claro. Entonces, para nosotros el aislacionismo es parte de nuestra herencia cultural, por decirlo de alguna manera. O sea, puede que lo tengamos en el ADN, ¿de acuerdo? Puede que lo tengamos en el subconsciente. Pero ¿está pasando ahora mismo eso en Campillo? Hay personas extranjeras de algunas nacionalidades que ellos están a las afueras, viven allí fuera, viven en fincas y no se relacionan con el resto de la población. Eso en general pasa con la comunidad británica, que ellos mismos propios grupos. Sí. Y ellos se autogestionan. Si hablamos de espacio físico, es decir, de espacio de viviendas y demás, es más complicado en un municipio pequeño que eso se dé porque no hay barrios tan determinados y identificados como barrios posibles de riesgo de exclusión social o barrios obreros con un nivel de exclusión alto, como podríamos identificar en Málaga, Palma, Palmilla, como podríamos identificar en Sevilla las 3.000 viviendas, que no dejan de ser barrios obreros con condiciones y circunstancias X. En el espacio físico no, porque no hay barrios así determinados. En espacio de compartir, y valga la redundancia, espacios, sí se suele dar, porque no existen los mecanismos todavía suficientes como para que eso se dé. Pongo un ejemplo. A la hora de ocupar el espacio del tiempo libre, que son espacios de socialización muy importantes. A la hora de trabajar desde el área de juventud, no te digo, sino desde el área de juventud, desde el área de deporte o desde de cualquier otro área, cuando se desarrollan programas o proyectos, no se piensa, porque no se cae, porque no tenemos las herramientas, porque lo desconocemos, en programas o en proyectos o en actividades concretas que contemplen la especificidad de las personas de origen migrante para poder trabajar ese intercambio o ese modelo de gestión dentro del espacio desde el que trabajamos. O sea que a la hora de, no sé, como te digo,
de pensar las fiestas locales, ¿no? Imagina que estamos pensando en una semana intercultural donde ahí sí pues hay un espacio de compartir, pero el resto de las actividades, porque no estamos acostumbrados, porque no sabemos, porque no se nos ocurre, tampoco se reserva el espacio de poder generar esa sinergia. Entonces, de eso es lo que se trata, de generar los espacios no físicos, porque Campillos no tiene estas barriadas con estos connotaciones, pero sí los espacios simbólicos. Ahí es donde... También esa es la idea con la que se pretende avanzar en este proyecto, ¿no? Es decir, que claro, eso es lo que no hemos caído de, oye, cómo incorporamos a otros colectivos y cómo incorporamos la diversidad en general, ¿no? Es decir, claro, que al final no es solo para personas migrantes o personas extranjeras, oye, en temas de género, en temas de capacidades, de cómo hacemos que las distintas personas puedan participar, ¿no? En los distintos colectivos. ¿Qué pasa igual con la minoría étnica? Pasa parecido, que la diversidad... la diversidad en general, ¿no? Es decir, no, al final, no, yo solo trabajo con personas para la inclusión de personas extranjeras, ¿no? Si usted es gitano, no, usted no. Abrirle el enfoque, ¿no? Y abrir la mirada, ¿no? Un poco más. En Alameda se intentó con la comunidad gitana, funcionaba el punto de atención al inmigrante y se organizaba una jornada intercultural cada año, pero ellos mismos no se prestaban. Situaciones donde al final no se puede obligar, ¿no? Es decir, quien no quiere, como yo digo, si a mí me tienen que obligar a ir a Semana Santa de Sevilla, tenemos un problema. No se puede obligar también en un momento, y es verdad que hay realidades y situaciones. Mira, esto lo intentamos, también se habla mucho de la comunidad china, ¿no? En los distintos espacios en los que están, muchas veces también se autoorganizan y son sus propios colectivos de apoyo mutuo y no necesitan participar y no te lo piden ni lo demandan. Yo estoy pensando que creo que es más crear un foro o dar oportunidad a ellos, porque si empezamos actividades, vamos a pensar actividades para ellos desde nuestro punto de vista, lo mismo nos estamos equivocando. Exactamente. Quizás lo suyo sería que ellos propusieran o dar un foro donde ellos pudieran proponer actividades, o si no, siempre vamos a trabajar desde nuestro punto de vista. Esta actividad, la población, porque no es una comunidad, porque hay diferente de origen migrante que está aquí en Campillos, que suelen ser participativos y participativas en otros horarios. Ya lo veremos cuando tengamos la asamblea para preparar la Semana Intercultural, lo vimos el año pasado. Ahora no pueden estar participando. ¿Por qué? Porque están trabajando. O sea, aquí hay una asociación de inmigrantes que ahora está un poco más parada, precisamente por efectos de toda la gente que se marchó y ahora se está volviendo a retomar, que siempre han participado en todo lo que se les ha propuesto y además están fritos porque se les diga, venga, una invitación directa, y además lo celebran enormemente, pero no pueden estar aquí esta mañana porque están trabajando. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de organizar este tipo de acciones, ¿no? De buscar los espacios, los momentos y los tiempos en los que todo el mundo pueda. ¿Cuándo puede todo el mundo? En los momentos de ocio y tiempo libre. ¿Cuáles son las principales nacionalidades de personas extranjeras en Campillo, o en Alameda o en Tema? ¿Marroquíes aquí en Campillo? En Alameda, rumana, ruso, marroquí, unos saharaui, y hay también una organización británica. Y hay una vivienda, estas caravanas que se montan, no, es como un pueblo, ellos vienen allí, lo tienen casi todo allí, entonces no se integran mucho. En la jornada intercultural han participado, pero luego tampoco se prestan ellos mucho a integrarse, tanto algunas sí. Pero es que también pasa una cosa con respecto a esto. Bueno, en Campillo, la marroquí, y ahora sí que está llegando bastante gente de Brasil. Brasil está subiendo. Muchas veces tenemos la idea de que la persona que viene de fuera sí o sí tiene que participar socioculturalmente, y sería lo ideal. Pero claro, tendríamos que analizar si la gente autóctona participa socioculturalmente. Es decir, no vamos a exigirles a otra gente que viene, que a no ser que traiga en su mochila experiencias de participación en su lugar de origen, que aquí se moje.
En definitiva, trabajar la participación no es solamente focalizarla a que no participan, no se integran, sino que hay que focalizarla a toda la población, porque el problema de participación social es generalizado de toda la población. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de las personas que vienen, sobre todo aquí a las zonas rurales, son migrantes económicos, es decir, vienen con un objetivo, vienen a trabajar y su objetivo es realmente pues, económico, la mayoría. Aquellos que traen en su mochila, como digo, esa experiencia de participación se van a involucrar y van a buscar los espacios. Pero los espacios también hay que cederlos, también hay que generarlos. Por ejemplo, ¿cuántas AMPAs de las que hay en Campillos tienen en su junta directiva familias que son de origen migrante? ¿Cuántas asociaciones, excepto una asociación concreta de inmigrantes, tienen personas a la hora de unas elecciones municipales? ¿Cuántos partidos políticos, ya no solamente Campillos, estoy hablando en términos generales porque es la realidad en general, cuántas personas se les posibilita que sean candidatos con posibilidad de salida para que el resto de la sociedad empiece a ver reflejada la realidad que se encuentran en la calle cuando llegan a una administración? ¿Cuántos funcionarios o funcionarias hay que reflejen esta realidad? Eso es una manera también de poner un parapeto y decir, bueno, que participen en las actividades para consumir, pero en lo que se refiere a la gestión y a poder llegar a espacios de visibilización, todavía no hemos interiorizado que eso sería lo correcto y sería lo normal. Hay que trabajarlo en doble sentido. Obviamente la gente que llega tiene que hacer un esfuerzo por incorporarse, porque a mí la palabra integración como que no me mola mucho, pero la gente que estamos, la comunidad de acogida, tenemos que hacer un esfuerzo para acoplarnos también. No dejan de ser ciudadanos y ciudadanas que han llegado a un espacio y que lo compartimos, y ahora tenemos que gestionar este espacio. La gente de Campillos, ¿desde qué momento empezamos a ser campilleros y campilleras? Lo digo porque mi padre es de aquí. Pues desde el año 1492, en que se fundó el pueblo. Antes no éramos campilleros. Antes éramos descendientes de gente de Osuna y de gente de Córdoba. ¿A partir de qué generación dejamos de ser inmigrantes y ya nos convertimos en ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de una comunidad? Es lo que tenemos que estar constantemente repensándonos, hablando en materia de migraciones, ¿no? Muy bien. Continuamos, vemos otro modelo. Otra posibilidad de convivencia sería la asimilación, y es donde quien llega al lugar hacer esfuerzo por parecerse lo más posible, ¿no? Sin que la otra parte tenga que esforzarse mucho, ¿no? Quien llega, pues ahora se pone a ver las sevillanas, se pone va a la romería, bueno, hace el mayor esfuerzo la persona que llega, ¿no? Por intentar ser uno más de los del lugar al que llega, ¿no? Esto sí es verdad que muchas veces parece una impostura, ¿no? Y que como estrategia puede ser un poco fallida, porque claro, el que viene de fuera muchas veces es gracioso, eres graciosa, pero no tienes el arte de aquí. Ese arte que nace aquí para tenerlo, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que solo es una de las partes en la que se esfuerza, ¿no? Como decía Isabel, el proceso de integración tiene que ser mutuo. La integración no es que tú llegues y te parezcas a nosotros, sino que es verdad que las dos partes se muevan. Evidentemente las dos partes no se van a mover de la misma manera, ¿no? Y con la misma intensidad, pero sí que hay un esfuerzo de un lado y un esfuerzo también del otro, ¿no? Hay situaciones de este tipo aquí. Gente que llega que se quiere parecer mucho a los campilleros y campilleras. Sí. A ver, ¿qué es lo que dice su realidad de la gente que conocen ustedes? ¿Cómo es la estrategia que siguen las personas que llegan? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se aíslan, intentan parecerse, no se complican la vida, no tienen esta experiencia? Intentando adaptarse a lo que hay en el pueblo, para parecerse, para hacer lo mismo, para... Lo que pasa es que yo como extranjera, bueno, forastera, decía el término forastero, para los que me... Sí, yo soy de la... Y mis hijos son los hijos de la madrileña, ¿vale? No son campilleros nacidos en Campillo, ¿vale?
Entonces, yo creo que no se trata tanto de asimilarse a los campilleros como tal, sino al modo y estilo de vida occidental que podemos disfrutar aquí. Porque yo no sé hasta qué punto cuál es el porcentaje de migrantes que participan en las cofradías, por ejemplo, que aquí, esto es los besos, ya vaya, o que participan en las bandas de música. Cero. Que aquí puede haber algo así como 600 músicos, porque hay algo así como 5 bandas de música en Campillo. Pero yo no recuerdo a un corneta sudamericano o subsahariano, por ejemplo. Yo no recuerdo haberlo visto, ¿sabes? Alguno, pero correspondiente al porcentaje de personas que... Que no es un 5% de participación en proporción al... Yo creo que lo que sí que asimilan es nuestro estilo de vida en general occidental y no tanto la idiosincrasia campillera. Eso, claro. Ahí la vais a ver. Es como decíamos antes, al final, cuando tú vienes por motivos económicos, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Ganar dinero lo más posible. ¿Y qué quieres hacer con ese dinero? Mandarlo a la familia. O traerte a la familia, si vienes solo, vienes por delante, o mandar dinero a la familia. Es decir, que tu ahorro está dedicado a la familia en tu país de origen porque ese es el motivo por el que tú te has ido, ¿no? Por tener una oportunidad de poder tener unas mejores condiciones económicas y poder apoyar a la familia. Entonces, claro, tú vas a estar muy preocupado de poder participar en las actividades del pueblo, de la ciudad, no especialmente. Tú estás enfocado en ahorrar al máximo, no se sale de paseo. Si salimos de paseo, salimos con un paquete de pipas. Porque no voy a gastar fuera, porque ese dinero me hace falta para mandarlo a mi casa. De todas formas, también gente de Campillo que actúa así. Eso. Es que si tenemos inclusión, como inclusión, que tiene que salir una banda o tiene que participar en una hermandad, claro que nos estamos equivocando totalmente. O tiene que poner la flamenca al bar por la tele. Todos no somos así, si tiramos de tópico. Qué pena la flamenca que ya no se puede poner lo alto de la tele, ¿no? Porque ya se resbala. Una pinza. Si tiramos de tópico. Pega con silicona. Porque entiendo que cumpla con su trabajo, conviva con su vecino, o le pidas algo. Yo me importa más eso que el resto, porque al final nos estamos yendo al ocio y estamos intentando, para que se incluya, imponer nuestra cultura, los que participen de él. No creo que por ahí no van los tiros, o no deberían de ir los tiros. Hay algo ahí, ahora después llegaremos a eso. Yo creo que es más importante la integración, ¿no? Que el estilo de vida que lleve, lo respete y el respete mi estilo de vida. O sea, yo no puedo pretender cambiarlo en él a mí, sino que ambos sepamos convivir en la misma sociedad y que nos respetemos. Es la palabra clave, el respeto, ¿no? De todas las situaciones diversas, ¿no? Es decir, ya sea una persona que viene de fuera, con una persona de otra orientación sexual, de una persona, lo que sea, ¿no? Que tú puedas convivir con eso y que todos podamos convivir con eso, ¿no? Veo que tenemos fiesta del orgullo gay este fin de semana, ¿entendido? No. Es que he visto ahí el escenario. Ah, no, porque la semana que viene es la verbena. Patrón. El patrón. Además, tradición. Como he visto la bandera detrás, digo, pues eso que este fin de semana ya. Me recomienda un punto de encuentro en el parque. El parque se ve mucho las familias, tanto de la amiga como extranjeras, y los niños juegan juntos. Ese factor muy importante de inclusión es el educativo, efectivamente, ¿no? Cuando los niños van al colegio es el momento que tú empiezas a socializar con las otras madres, los otros padres, y ya hay una situación común que es los niños, atenderlos, llevarlos, recogerlos, quién va al parque, quién puede que el niño está malo. Eso ayuda mucho a ese proceso de mayor conocimiento, de mayor convivencia, ¿no? Pero yo creo que en ese punto tampoco ellos no se integran. Porque van a llevar a los niños al colegio y si hay 5 marroquíes, van las 5 marroquíes hablando para las casas, no las ves hablando con ninguna persona. Porque no saben hablar español. Ya saben. Y algunas dicen no saben menos. No. Y es complicado. Muchas no saben hablar español. Y las que... Es parte y parte, obviamente. Hay que trabajar en ambos sentidos. Es así. Pero, claro, por ejemplo... En el caso concreto de las mujeres marroquíes, la mayoría cuando termina el curso de los niños y las niñas del colegio se van a Marruecos y pasan allí todo el verano. Sé que el tiempo libre no lo es todo, pero sí que los espacios que se generan en el tiempo libre son espacios de socialización importantes. Entonces, si no están aquí,
cuando más se puede salir, porque es cuando más la gente está en el parque, porque no hace frío, etcétera, etcétera, es un poco más complicado que se dé esa interactuación, a no ser que se piense expresamente para que se genere. O sea que, entonces, si no se piensa... Una manera también de saber aprender español. La primera es el idioma, claro, obviamente. Pero si bueno, el taller de español lleva mucho tiempo funcionando, pero como ha dicho Carmen antes, cuando la primera vez que se nos ocurre publicitarlo fue el año pasado, y no sé si fuisteis conscientes, os enterasteis de la que se lió en las redes sociales aquí en Campillos, en la página del ayuntamiento, ¿no? de Facebook, con el dichoso taller de español. ¿Qué pasó? Pues pasó que afortunadamente mucha gente salió en defensa, pero bastantes personas, incluso personas que no te podías imaginar que podían pensar de esta manera, se manifestaron públicamente diciendo que todo para los extranjeros, que sus hijos necesitaban el B1 para el inglés, que porque el ayuntamiento no les pagaba las clases de inglés para sacarse el B1, el discurso de siempre. O sea que eso subyace aquí en Campillos a poquito que rasques. Y claro, hay un problema. Como ya se ha validado institucionalmente el discurso, lo que antes no era políticamente correcto decir públicamente, pero se pensaba, porque a mí me preocupa más lo que se piensa que incluso lo que se dice. Como no estaba validado públicamente, la gente lo manifestaba en plan broma, en plan chiste, que eso también es peligroso, los chistes y las bromas, y en un círculo más privado, de amigos, de familia y demás. Desde el momento en que ciertos discursos ya se han institucionalizado, han llegado a las instituciones y los medios de comunicación los retroalimentan, pues ya la gente se siente validada a que ese discurso no es políticamente incorrecto como lo era antes, y ya se siente validada para poderlo manifestar libremente, porque no va a recibir el rechazo de la mayoría de la sociedad según piensan. Entonces, el único control que puede existir para evitar este tipo de manifestaciones es que la gente que pensemos de otra manera y que actuemos de otra manera no hagamos la vista gorda, sino que salgamos al frente para poderlo. Sabéis que ante los casos de bullying, de acoso y demás, el aliado o la aliada más perfecta es un igual. Si se hace piña, quien se aísla es quien tiene determinadas actitudes en este sentido. Y eso pasó aquí en Campillos, con un simple taller de español, que es más, que no es un taller, no van a sacar un máster, no se les está pagando ningún máster. Es decir, esto es un tomate y esto es €1. Una mujer del taller, por poneros un ejemplo, siempre había pagado con billetes de 20 euros porque no sabía manejarse con la moneda, con el euro. Entonces se fiaba de quien le vendía el producto porque le pagaba siempre con un 20 euros y lo que le devolvieran, bien devuelto está. Entonces ahí tuvimos que comprar monedas y papel de juguete para aprender a manejar el dinero. Estamos hablando a niveles de este sentido, cómo se manda una carta, cómo se, en fin, a lo mínimo. Y por continuar, ahora seguiremos hablando de esto, que este es el modelo por el que apostamos nosotros, el modelo intercultural, la suma o compatibilidad de mundos diferentes, que hemos nombrado antes, la convivencia entre personas que puedan pensar distinto o que puedan tener orígenes distintos.